Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Cliente, el podcast de Novolabs Startup School, donde hablamos con emprendedores reales. No con los que ya salieron en los diarios y en las noticias, sino los que hoy están transitando los primeros pasos de su camino emprendedor y hoy ya están, digamos, construyendo negocios que funcionan y que tienen clientes reales que les pagan. Soy Tomás Volonté, fundador de Novolabs, una startup school que acelera el crecimiento de emprendedores en Latinoamérica. En Novolabs acompañamos a emprendedores desde 18 países diferentes a que transformen su idea en un negocio con clientes reales. A día de hoy nuestro programa de 4 meses lleva 17 ediciones y más de 350 personas lo completaron. Y en cada episodio de Primer Cliente vas a conocer la historia de una persona como vos, que podría ser cualquiera de nosotros y que un día decidió lanzarse a emprender y sobre todo vas a entender cuáles eran sus miedos, sus desafíos y lo más importante, cómo logró superarlos para estar donde está hoy. Hoy nos acompaña Mateo García Berro, fundador de Método 390. ¿Cómo andas, Mateo? Encantado de tenerte. ¿Cómo va, Tommy? Un gusto y un placer estar acá y bueno, nada, un orgullo también poder ser parte de esto. ¿Primera vez que te entrevistan tengo el honor o ya hubo un primero? Hubo un primero en realidad, pero que era un amigo que también tenía su emprendimiento y estaba arrancando con unos podcasts y una vez me había entrevistado para, yo en su momento tenía un emprendimiento de venta mayorista de mates y sí hubo como un intento una primera vez, pero bueno, fue distinto, otra cosa. Así que sí, podría decirse que es la primera vez. La primera vez ya como emprendedor más consolidado. Exactamente. Contanos un poco, si querés, Mateo, qué hace hoy en día Método 390. Después vamos a guardar eso en el cajón y nos vamos a ir a tus inicios y volveremos, pero para la audiencia un poco, ¿qué es lo que haces hoy en día y un poco en qué estadio estás? Ok, Método 390 es un programa fitness de entrenamiento, nutrición y acompañamiento enfocado particularmente en mujeres profesionales o que trabajan muchas horas sentadas, que están muy sedentarias y que quieren bajar de peso y nada, las ayudamos a bajar entre 5 o 6, dependiendo del inicio de esa persona, entre 5 o 6 y hasta 12 kilos incluso dentro de los 90 días, con todo lo que es el acompañamiento del entrenamiento, la alimentación, que dentro del método 390 también tenemos una nutricionista, yo soy entrenador, tengo otra entrenadora que también nos da una mano, así que somos 3 personas ahí ayudando a estas mujeres a ayudarlas a transformar su físico a través de sus hábitos, sin hacer dietas restrictivas, ni métodos que no se pueden sostener, que hoy en día creo que quedaron muy a la antigua. Y hoy en día, ¿cuántas mujeres, bueno, y sé que tuviste algún caso de algún hombre, pero digo, en general, ¿cuántas personas ya pasaron por el programa y el Método 390? Bueno, o sea que el otro día justo estaba en la aplicación donde yo le cargo las rutinas, los entrenamientos, los paneles de cada alumna, y yo puedo ir viendo cuántos alumnos tengo en el momento activos y cuántos también están como archivados que en algún momento pasaron, y dentro de lo que fue este año y poquito, ya pasaron más de 100 personas por el coso, así que una locura, me voy a pensar y un flash. Más de 100 clientes en poco más de un año. Sí, en un año que más o menos fue que arranqué más de manera seria y demás, pasaron 100 personas. Así que un Tremendo. flash. Bueno, ahora ya nos Sí, sí. meteremos un poco en cómo conseguiste un hito tan importante, que bueno, es algo bastante difícil. Vos por ahí lo ves normal porque es lo de todos los días, pero 100 clientes en un año, así sea de vender caramelos, no es tan fácil, ¿eh? Che, vayamos un poco al principio. Sos un chico muy joven, pero igualmente vayamos a tu extrema juventud. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que quizás crear algo propio o emprender, o por ahí no le decías emprender, pero en qué momento te empezó como a picar el bichito por querer armar algo que sea tuyo? Ok, no sé si yo creo que analizando un poco, que de hecho esto lo pensé en algún momento, así yendo como a mi infancia, y no es que en algún momento pensé de querer hacer algo mío o no sé si tenía esa conciencia de querer hacer algo mío propio, pero a mí siempre me hizo mucho ruido y siempre me molestó, porque yo siempre fui un pibe de ir al club, de jugar al fútbol y demás, y tengo el recuerdo de incluso tener 10 años y tener ese dolor en la panza del domingo a la tarde, de saber que al día siguiente tenía que ir al colegio, que no me gustaba, además, y yo siempre decía que no podía ser que la vida sea ir al colegio durante 8 meses, 9 meses y tener solamente 2 meses de vacaciones, ya me molestaba desde cuando era chico, y es como que siempre pensando desde esa infancia como que tuve ese pensamiento, a mí siempre me gustó jugar al fútbol, juntarme con mis amigos, siempre tuve mucha vida social, y bueno, también tuve como referente también a mi papá, que él fue toda, como que se dedicó a la parte del emprendimiento, él tiene clubes de pádel, y no se recibió de nada en la carrera y demás, y cuando tuve que empezar a pensar en qué hacer de mi vida,
tenía eso en la balanza, como que yo sabía que mi vieja recibía bioquímica, estudiosa, todo, alumna 10, y mi viejo quizá todo lo contrario, y quizás ahí yo tenía como esa referencia, pero hablando de mí, desde que soy chico, no sé si alguna vez tuve el pensamiento tal como de crear algo mío, pero sí siempre tuve como este pensamiento de quizá de tener esa libertad de poder elegir yo, viste, cuándo trabajar, cuándo no y demás. Claro, al menos el cuestionarte el camino tradicional, por así decirlo, como que no te cerraba tanto lo que te ofrece el sistema. 100%. Siempre decía eso, o sea, no puede ser que tengamos que estar 9, 10 meses en el colegio y 2 meses de vacaciones, o 5 días de la semana y 2 de fin de semana, como yo ya quería que sea al revés, tipo 2 de colegio y 5 de fin de semana. ¿Y te acordás un poco yendo a a tu primer proyecto, que si querés ahora nos podés introducir un poco, que vos no arrancaste con lo que estabas haciendo hoy, sino que empezaste con Mates, que es un negocio de un mundo físico mucho más tradicional? Un poco cómo fue que empezó ese camino y sobre todo, o sea, cómo se te ocurrió y demás, pero también lo que creo que le puede servir mucho a los que están presentes es a qué te enfrentabas por ahí más a nivel miedos internos o cosas que por ahí te generaban inseguridad. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso desde muy chico de querer lanzar un negocio que efectivamente lo lanzaste? ¿Cómo fue ese camino de ocurrirse la idea y empezar? Eso con respecto a lo de los mates, decís. Sí, exactamente. Sí, me acuerdo que fue en realidad en plena pandemia, ni bien arrancó la pandemia. Yo antes de la pandemia trabajaba justamente con mi papá en la parte de depósito, yo embalaba pedidos, los despachaba, y me acuerdo que estaba como muy frustrado en ese momento, tenía, no sé, 19, 20 años, y yo ya estaba re podrido, cansado, no quería saber más nada. Justo se da lo de la pandemia, que bueno, nos encerramos todos en casa, digamos, y bueno, me empecé a dar cuenta que había pasado un mes, mes y medio, 2 meses, seguíamos encerrados, no había como solución o esperanza de quizás poder tener vida normal a la brevedad. Y yo no estaba haciendo nada en ese momento. Me pasaba jugando a la Play todo el día con mis amigos en pandemia y ahí fue cuando en un momento dije, también viste, empecé a hacer compras ahí por internet de boludeces y cuando me di cuenta yo tenía muy pocos ahorros y me lo estaba capaz gastando. Ahí me empezó a hacer el ruido y dije, che, o sea, tengo que hacer algo, si no me voy a quedar sin plata, va a pasar la pandemia, voy a tener que volver al trabajo que no me gusta y volver a sentirme como venía sintiendo, que la verdad que no me sentía bien en ese trabajo, la estaba pasando mal. El hecho ¿De de qué trabajar también con trabajabas tu en ese papá, momento? ¿Con los pedidos, eh, embalando pedidos? en verdad te digo, o sea, mi papá, además de los clubes de pádel, tenía como una marca donde también vendía productos relacionados al pádel y yo me encargaba de manejar el WhatsApp donde llegaban los pedidos, las ventas, y yo eran ventas mayoristas, ¿viste? Clientes mayoristas, y yo me encargaba de armar los pedidos, embalarlos y los llevaba con el autito a despacharlos a los, ¿cómo se dice? No sé la palabra, pero a los lugares donde despachar los pedidos, básicamente. ¿Y cómo convertiste esta frustración en medio de una pandemia en querer lanzar un proyecto propio, un negocio? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Con quién lo hiciste? Sí, me acuerdo que estaba ahí, bueno, el primer pensamiento fue ese, che, si no hago nada, voy a terminar gastándome los pocos ahorros que me quedan y voy a tener que, como pase la pandemia, voy a tener que volver a trabajar de lo que no me gusta y volver a sentirme como me estaba sintiendo. Así que ahí pensé en mi primo, que en ese momento él, en su momento ya había tenido un emprendimiento de mates, nada que ver, de venta minorista, a lo que terminó siendo lo nuestro, pero yo me había dado cuenta que él ya no le estaba dando bola y demás, y como que le escribí para ver en qué andaba, si seguía con ese emprendimiento, que si no lo tenía, si no estaba activo con eso, yo le podía dar una mano con el, yo dije, bueno, le doy una mano de las redes, de hacer fotos y demás, y él a lo que me dijo, mirá, me gusta la idea, quiero que hagamos algo juntos, él estaba con 2 socios en ese momento, me dice, déjame que hable con los chicos, así les aviso, a ver qué opinan, si no hay ningún problema, te aviso, y vemos. Y yo le dije, bueno, dale de una. Yo pensé que iba a quedar ahí, cuestión a los 2 días me llama y me dice como que había hablado con los chicos, con sus socios, que estaba todo ok, que podíamos hacer algo juntos. Me dice, igualmente quiero que hagamos algo de cero, con otro nombre, algo totalmente distinto, por las dudas. Y ahí fue cuando empezamos como a cranear, nos juntábamos. Yo me acuerdo que tenía solamente 30.000 pesos en ese momento para invertirlos en mates, que eran, como estaba, bueno, justamente como estábamos en pandemia, que estaban las fronteras cerradas y viste que los mates capaz que lo traen la materia prima de Uruguay o de Brasil y decíamos capaz que hay problemas para conseguir los productos acá y dijimos, bueno, arranquemos por algo más nacional, plástico, madera, que también eran baratos y bueno, esas pocas 30 lucas que yo tenía las invertí yo, las invirtió mi primo y también se sumó un amigo conocido de él, que también era de confianza
cada uno invirtió 30.000 pesos y así fue como empezamos. Y un poco, digamos, para contarnos el desarrollo, ¿cuánto duró en tu vida ese proyecto? Algunos hitos que nos puedas contar, por ejemplo, cantidad de mates vendidos, alguna anécdota de cómo fue ese camino, y después nos metemos ya en lo que hoy estás haciendo, que te está yendo súper bien. Sí. Bueno, en realidad el emprendimiento duró, de hecho hoy sigue en pie, incluso el tiempo que yo estuve fue durante 4 años, o sea, fue un montón. De hecho, gracias a ese emprendimiento, post pandemia, yo renuncié al laburo de mi viejo, dejé de trabajar con mi viejo, me empecé a dedicar 100% a los mates, y así como un hito muy como polenta, que ahí fue cuando se me abrió como un mundo de posibilidades, porque yo siempre tuve como mucha desconfianza en mí mismo de si podía o no emprender, viste, muchas barreras mentales, y me acuerdo que cuando arrancamos, también la pandemia, como era venta mayorista, de repente nos dimos cuenta que se estaba vendiendo un montón. De hecho, nuestro primer objetivo era como vender minorista, ni se nos ocurrió vender mayorista, y habíamos comprado una caja de mate de plástico, que me acuerdo que la caja traía 120 de mates, la publicamos en Marketplace, y una persona directamente nos preguntó por la caja entera, o sea, quería los 120 mates. Y ahí fue cuando se nos hizo el clic en la cabeza y empezamos como a vender mayorista y se empezó a armar la bola. Y me acuerdo que el emprendimiento lo empezamos el 29 de mayo, me acuerdo patente porque incluso eran contraseñas que teníamos por el día que habíamos arrancado. Y a los 4 meses, que fue en septiembre, me acuerdo que en cantidad de plata habíamos hecho como 1 millón de pesos, que era un montón en ese momento, a los 4 meses, que creo que el dólar no me acuerdo cuándo estaba en ese momento, pero era un montón de plata. Y ahí fue cuando se me hizo un mundo de posibilidades en la cabeza de empezar también a creerme capaz, que realmente se podía. Y bueno, eso se mantuvo durante 4 años, que viví gracias a eso por 4 años, hasta que bueno, decidí como venderle mi parte al que era mi socio, que ahora él sigue por su cuenta con el emprendimiento y sigue vivo, pero ahí fue cuando yo decidí hacer el parate, que fue en diciembre del 2023, para el 2024 ya desligarme. Y de lo que puedas contar, porque obviamente las relaciones de socios tienen que ser siempre privadas y está perfecto que así lo sea, pero de lo que puedas contar, ¿qué te llevó a querer dejar algo que funciona? Porque ahora somos 24 personas, probablemente esto lo vean 200, 300 personas más en un par de días, y la gran pregunta o el gran desafío de todos es, che, tengo una idea, quiero que funcione, y vos tenías algo que funcionaba y decidiste bajarte. Un poco contanos, o sea, lo que se pueda contar de por qué pasó eso, que es por ahí algo contraintuitivo. Sí, 100%. De hecho, el año que yo me voy, que fue ahí en diciembre de 2023, en junio de ese año 2023, fue récord de venta de mates que habíamos hecho durante los 4 años, que el objetivo era llegar a vender 10.000 unidades, 10.000 mates, y en junio de ese año habíamos llegado a ese logro, y en diciembre yo decidí como irme. Y básicamente porque, o sea, también esto fue allá hace un tiempito, pero yo siempre pienso mucho a largo plazo y el pensar en querer crecer el emprendimiento, pensando a largo plazo, no me veía haciéndolo. El hecho también de tener un producto físico, que todo el tiempo había problemas a nivel, nosotros más o menos necesitamos entre 1.500 y 2.000 mates por semana para abastecer a los clientes y demás, y siempre nos pasaba que había problemas, ¿viste? Porque la madera la traían de los campos de Entre Ríos y demás, y si llovía, por ejemplo, ya los camiones no podían entrar a buscar la madera, entonces ya nos atrasaban todos los pedidos y siempre teníamos como que andar haciendo malabares como para poder zafar. Y me empezó a pasar eso en realidad, empecé a pensar que a largo plazo no me veía, también el hecho de tener un producto físico implicaba como que yo siempre mi ideal o lo que yo siempre soñé es como que no tener un lugar físico al tener que ir siempre, poder trabajar también desde donde quiera, tener como un poco esa libertad, y sentía que el hecho de tener algo físico como que me ataba un poco en mi proyecto de vida o a lo que yo aspiraba, y también empecé a dejar de sentirme conectado con el proyecto en sí. Viste que a veces pasa eso, y era como que lo estaba haciendo medio justamente por eso, por no querer dejar algo que ya funcionaba, pero en algún momento yo siento que a veces es cuestión de escuchar un poco esa vocecita dentro tuyo que si tantas veces te dice que no estás a gusto, no estás cómodo, no querés a largo plazo, lo querés dejar, a veces es cuestión de escuchar y bueno, y confiar también. Justo estoy leyendo un libro, que lo pongo en pantalla por si alguno lo quiere leer, se llama Nos vemos en el barro, y un poco justo en el capítulo en el que estoy habla de darle mucho, en el emprendimiento hay que escuchar mucho al estómago, y que por ahí una vez no, pero si el estómago te habla muchas veces seguidas de un mismo tema, ahí hay algo que hay que resolver porque por algo te genera eso, ¿viste? Así que nada, un poco también es esa intuición que vos decís hay que poder escuchar para entender que hay una alerta de que hay una curva para tomar que no estamos tomando. 100%. Che, un poco, ¿cómo se te ocurre, cómo es la transición de
tengo un emprendimiento que funciona perfecto, me va re bien, estoy hace 4 años, a quiero emprender, entiendo que en el mundo fitness, ¿fue casi que un salto cercano o cómo fue ese proceso? En el medio, de hecho, el último año, cuando yo tenía lo de los mates, en simultáneo también volví a trabajar con mi viejo, pero no para mi viejo, ya en otra faceta, como que él tenía varias sedes, varios clubes de pádel, y yo sabía que había una sede que él no le estaba dando mucha bola, no porque no quiera, sino porque él tiene varias sedes, y yo sabía que en esa sede había mucho desfasaje, que no había mucho control. De hecho, en esa sede fue mi primer trabajo, donde yo trabajé por primera vez cuando terminé el colegio, que era o estudiar o trabajar, no empecé a estudiar, así que me fui directamente a trabajar ahí. Y yo siempre supe que ahí había mucho desfasaje, entonces yo le planteé a él que quería como aprender a gestionar un club, administrar un club, que yo le pudiera dar una mano. De hecho, los primeros meses trabajé gratis también como para aprender, embarrarme un poco ahí en el club. Después terminé como ya laburando con él mano a mano, siendo como su mano derecha de esa sede, de ese club. Y ahí tuve como también 3 años. Y el último año ya me dediqué 100% a eso del club, que era cuando ya había dejado de los mates, me dediqué 100% a lo del club. Y bueno, y ahí me empezó a pasar lo mismo, como que la parte de tener algo físico tampoco me veía a largo plazo, trabajando lo que estaba trabajando, como que lo había hecho también por aprender a gestionar un local físico, un negocio así relacionado al pádel, que a mí me encanta también. Y lo mismo, es esa vocecita que yo siempre supe que quería hacer algo mío, propio, relacionado también a vender un servicio, cosa que me dé también esa libertad de poder trabajar desde donde quiera, no tener que estar en un lugar físico. Y mismo yo seguía algún que otro emprendedor relacionado al fitness también en Instagram y veía que vivían de esto y que vivían bien, o por lo menos lo que se mostraba. Y es como que lo mismo, esa vocecita que me decía que tenía que animarme a hacerlo y bueno, y yo siempre quise, también porque lo pensé, porque yo de manera natural siempre recomendé la actividad física, el deporte, el comer sano, siempre también lo hice yo, siempre comí sano, siempre hice mucho deporte, siempre me gustó y siempre lo recomendé de manera natural, entonces dije, en esto soy bueno, lo recomiendo de manera natural, creo que armando algo, no sabía ni cómo, obviamente, pero yo sabía como que quería dedicarme a algo así, sobre todo por la parte del día a día, ¿viste? Yo siempre como que fui fiel creyente de esa idea de disfrutar también el día a día, que te guste lo que haces, el poder tener esa tranquilidad y no que sea una carga el trabajar básicamente. Y para ir uniendo cabos, desde que se te ocurrió esto, ¿no? De que dijiste, che, yo me quiero mandar por acá, que me gusta, que soy bueno, que me sale natural y tiene un montón de componentes positivos. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que encontraste Novolabs? Porque hubo ahí ¿cómo fue en tema tiempos? Fue de hecho muy poco, porque yo decidí arrancar con esta idea, que a mí lo que más me frenaba también era también animarme un poco a eso de soltar algo y arrancar algo nuevo de cero, el hecho también de empezar a hacer contenido para las redes, también me generaba un poco de vergüenza, vamos a decirle. Y ahí justo me llega, hablando con un amigo, me dice que había un conocido de él que tenía una aplicación justamente relacionada al fitness y que estaba buscando a alguien para que quiera hacer como caso de éxito de su aplicación, que era fitness, que también tenía nutrición, entrenamiento y que básicamente hacerle como contenido. Y como estaba relacionado a lo que estaba haciendo yo, hablé con esta persona, que esta persona justo dio la casualidad que había hecho el programa de Novolabs. Le pregunté cómo había sido su experiencia y si lo recomendaba, que es Nahue Turano, ¿lo conoces? Y bueno, nada, y literalmente creo que yo había arrancado en ese momento hace 4 meses, que yo había arrancado a subir contenido, todavía no tenía nada armado, nada de nada, de hecho ni siquiera sabía bien cómo darle forma a ese servicio, y ahí fue cuando arranqué con Novolabs. Y para contarle un poco a la audiencia, ¿te acordás un poco? Sé que pasó tiempo y que pasó agua abajo del puente, como quien dice. ¿Te acordás un poco o cómo nos podrías contar cuál era la idea original con la que vos llegaste al programa y cómo se fue transformando eso a medida que íbamos teniendo ciertas interacciones y justamente le íbamos como dando forma a esa idea? Sí, primero que nada yo no tenía ni idea de cómo plantear mi servicio básicamente. Mi objetivo era entrenar a la gente básicamente, y la que podía se sumaba como nutricionista, pero siempre lo hacía como de manera terciarizada.
Y acá en Novolab, me acuerdo que con vos lo habíamos hablado, de darle como forma, de armar como un paquete que incluya todo junto y que sea como un programa que también dure cierta cantidad de tiempo. Y eso fue como que me empezó a dar como muchas ideas y le empezó a dar mucha forma a la idea que yo tenía, que no tenía ni idea cómo armarlo, digamos. O sea, vos sabías que querías entrenar y ayudar a la gente, pero no sabías bien cómo, ni darles exactamente qué más allá de entrenamiento. Y un poco dentro de las cosas que fuimos viendo, ¿cuál sentís que fue la que quizás te hizo como un clic de algo que decís tipo, che, mira vos, hice esto que de otra forma no lo hubiera hecho y me enseñó o me dio o me abrió la cabeza a algo que no se me hubiera ocurrido de otra forma? ¿Te acordás un momento que te haya hecho clic algo que hiciste en esos 4 meses? Sí, lo primero que me acuerdo que me sorprendió mucho fue esto de hacerle entrevistas a personas y hacerles preguntas sobre cómo es, porque si yo quería darle forma a mi servicio o a mi paquete, era como que tenía que también conocer a la persona que lo compraría, entonces el hecho de entrevistar a conocidos y preguntarles sobre su día a día, si entrena, no entrena, qué problemáticas se encuentran en el día a día, como me empezó a dar muchas ideas de cómo podría como programar el programa y darle forma, y eso me acuerdo que me hizo un clic tremendo, porque dije, boludo, nunca lo había pensado, siempre yo pensaba en matarme la cabeza viendo cómo lo podía armar, y a veces con simples respuestas que te va dando la gente, como que vas encontrando cositas como para ir agregándolo a lo que querés hacer, y eso fue lo que más me sorprendió, me acuerdo. Nunca se Me me había acuerdo, y corregime ni si me equivoco, pero me acuerdo que habíamos empezado con 2 nichos. Me acuerdo que teníamos a la gente que trabajaba en su casa, que era como sedentaria, y después estaban las mujeres que querían hacer como un cambio visual, físico, porque se sentían por ahí como no tan cómodas consigo mismas. ¿Te acordás un poco qué fue lo que te hizo decantarte por lo que hoy son tus clientes principales, que son las mujeres, y no tanto por lo otro? ¿En qué momento obtuviste la información para decir, che, voy por acá y no voy tanto por acá? Sí, que de hecho eso fue una problemática en un momento, pues yo al principio arranqué con mis primeros clientes, con amigos, conocidos, que me hicieron como la gamba, de los cuales saqué testimonios, y gracias a esos testimonios empecé como a tener referidos de ellos, que también les saqué testimonios de ellos, pero empezó a pasar que por las redes, que yo hacía contenido y subía muchos videos, subía videos casi todos los días, me acuerdo que naturalmente mi contenido estaba trayendo público femenino sin pensarlo ni programarlo y sin quererlo. O sea, y me di cuenta que de hecho mi primera clienta que llegó por redes, completamente de la nada, que eso también fue otra barrera mental que rompí, que che, esto es una locura, jamás me imaginé que iba a venir alguien a pagarme el servicio a mí que ni me conoce, que fue una mujer de hecho, y me empecé a dar cuenta de eso, que todos los seguidores nuevos que me llegaban o consultas y demás, eran en su mayoría mujeres, y a medida que empecé a avanzar y empecé como a enfocarlo más en mujeres, cada vez me di cuenta que el 100% de mis clientes que venían por redes eran mujeres, y mis clientes varones habían llegado a mí por referidos, no habían venido por redes. Y ahí fue cuando empecé a decir, bueno, mi contenido tracciona más naturalmente mujeres, empiezo a acercarme a ese nicho y a hacer contenido para ese nicho, y bueno, hoy en día también la nutricionista y la entrenadora del programa son las dos mis primas, que también son mujeres, entonces creo que podían conectar bien con las alumnas, y ahí fue cuando tomé la decisión de directamente de seguir por ese nicho, digamos, el de las mujeres. Y hoy en día, contale un poco a la audiencia cómo funciona el programa 390, el método 390, cuánto dura, qué incluye, cuál es la promesa, cómo ocurren las cosas durante ese tiempo, como para que todos te puedan escuchar y conocer. Bien, de hecho le digo método 390 porque son 3 entrenamientos por semana, que son 3 horas por semana básicamente, durante 90 días, que es lo que dura el programa. Y el programa te incluye todo lo que es entrenamiento, la rutina de la planificación de entrenamiento, el plan de alimentación armado por la nutricionista, y después con Sofi, la otra entrenadora, también nos encargamos de hacer el seguimiento todos los días, durante los 90 días. Lo hacemos a través de las comunidades de WhatsApp, ¿viste? Como Novo, que puedes armar comunidades en WhatsApp. Dentro de esas comunidades, cada alumna tiene su propio grupo privado, donde ahí estamos Ori, Sofi y yo, y ahí estamos los tres a completa disposición de la alumna, haciéndole seguimiento todos los días, donde nos van pasando reportes de
su plato de comida, sus entrenamientos, cómo se van sintiendo, y nosotros semana a semana como que les vamos dando nuevos objetivos como para que también ellas se mantengan ahí motivadas y con ganas de avanzar. Pero básicamente una vez que entran al programa, lo primero que hacen es una entrevista con la nutricionista para conocer sus hábitos, sus gustos, qué puede comer, qué no puede comer, qué objetivos tiene. A partir de ahí se le arma el plan de alimentación, se le arma la rutina y la idea, la promesa que nosotros damos en lo que es el programa es ayudarlas a bajar entre 5, 6 y hasta incluso 12 kilos dentro de los 90 días que le cura el programa, dedicándoles un máximo de 3 horas por semana, y lo hacemos sin dieta restrictiva ni métodos que no se pueden sostener, simplemente cambiando hábitos y entendiendo que también la parte de las comidas ricas, las juntadas sociales y demás es parte de la vida y que no es necesario eliminarlas, que hoy en día mucha gente viene con esa creencia de eliminar comidas o prohibirse sus comidas favoritas, entonces también les enseñamos a comer, entendiendo que estas cosas están contempladas dentro de ese proceso y que no tienen por qué afectar a su resultado final. Che, y de las más de 100 personas que completaron hoy tu programa, ¿qué crees vos, o qué sabes vos, mejor dicho, qué es lo que más se llevan, más allá del resultado de bajar X kilos o Y kilos, más allá de eso, qué es lo que vos escuchás, ves o lees de tus clientas, qué es lo que más se llevan de trabajar con vos? Primero que nada, el cambio de hábitos y el poder sostenerlo, que eso es algo que, de hecho, cuando llegan a nuestro programa es lo que más les cuesta, de que en su momento han hecho un montón de dietas, de que en su momento les han funcionado, pero esos kilos que bajan los terminan recuperando porque no logran cambiar hábitos. Y con el programa nuestro, que justamente nosotros tratamos de que el programa se adapte lo mejor posible a ellas para que lo puedan sostener y no que ellas tengan que adaptarse a un programa que te exige hacer cosas muy difíciles de sostener en el día a día, se dan cuenta que no les representa tanto esfuerzo su día a día, su alimentación, el entrenamiento, que literalmente son 3 horas por semana, que hice el cálculo y es el 1.7% de tu tiempo total de la semana, o sea que tampoco es que necesitas tanto tiempo para entrenar, y se dan cuenta que con esa ecuación en la cabeza y entendiendo que esto es un tema de hábitos y no de dietas, es lo que más se llevan, sin dudas. Es lo que más me reconocen, de hecho, pues es lo que no les cuesta tanto el llevarlo a cabo y el poder sostenerlo. Como una transformación personal, o sea, como que les queda algo que después de ustedes les queda fácil de seguir operando en ese sistema operativo, por así decirlo. 100%, Che, de y... hecho, sí. Oh, no, No, perdón. que de hecho que nuestro objetivo dentro de los 90 días es también brindarles las herramientas y el conocimiento necesario. A veces damos clases también de nutrición, enseñando conceptos muy básicos, pero nuestro objetivo dentro de los 90 días es que tengan todas las herramientas y conocimiento como para que no solamente logren el resultado, sino que aparte después lo puedan sostener. O sea, que el objetivo es que ellas nos sigan con nosotros, entre comillas, como que puedan seguirlo por su propia cuenta, eso sería lo más importante para que también lo puedan sostener a largo plazo. Así que después obviamente hay algunas que renuevan o no, pero ya depende de sus ganas y si tienen nuevos objetivos también. ¿Cuánto, si puede ser en dólares para que te están escuchando de toda Latinoamérica, cuánto cuesta hoy, por lo menos hoy a fecha de esta grabación, el programa 390, el pack de los primeros 90 días? Sí, los 90 días del programa con todo eso incluido, hoy está a $690. 690. O sea que más o menos en los últimos 12 meses facturaste cerca de $80.000. Sí, Haciendo las obviamente, cuentas en el aire. sí, el tema es que los primeros meses, obviamente yo arranqué con un ticket mucho más bajo, después lo fui como ajustando porque fui sumando a la nutria, a la entrenadora y demás, pero sí, ese precio está ya hace 3, 4 Pero meses. ponele que estarás en los 60.000, bajándole un poco para abajo. Sí, en un ¿Qué se año, siente? no, un flash, un flash. Literalmente, bueno, yo siempre tuve esto de que a mí siempre me costó como creerme capaz de hacer estas cosas, como que siempre me creí capaz, pero al mismo tiempo sentía que no, es raro, como que yo sabía en algún momento iba a hacer algo así, pero yo sentía que siempre, viste, cuando tenés esa sensación de que siempre el otro sabe más o que no tenés las habilidades o el conocimiento, como esa falta de confianza. Y como que nada, también todo esto, mismo también llevándolo a los testimonios con cada alumna, a medida que fui sumando cada vez más testimonios, que hoy tenemos un montón, también eso me fue dando como esa pequeña confianza con pequeñas victorias que uno va ganando en el día a día, que es cuestión de ir ganándola haciendo, no queda otra, porque yo al principio no confiaba, pero para nada en mí, o sea, un poco confiaba en mí, pero al mismo tiempo, no sé si se entiende, no sé Sí, si sabías que iba a mareando con llegar, lo no que digo. sabías bien cómo ni cuándo, pero Exacto. sabías que en algún momento estabas para algo así.
Pero digo, ni en pedo te imaginabas cuando empezaste hace 12 meses después haber construido algo que más o menos hizo $60.000. O sea, obviamente con sus costos y todo, pero digo, que lo generaste, lograste que mucha gente ponga su energía, su voto de confianza, su dinero en vos y obviamente que logrando resultados, pero digo, ¿creías que podía pasar algo así en tan poco tiempo? No, ni a palos. De hecho, si hace un año me preguntabas o me decías que iba a estar así, no la creía ni a palos, sinceramente. Para un poco la audiencia que siempre escucha este podcast es gente que o está empezando sus proyectos o quiere empezarlos, pero todavía no logró vencer a, como decimos, la vocecita que te dice que no vas a poder, que no sos suficiente y demás. Uno de los problemas que la gente siempre más menciona en Novo es, o sea, hay como dos problemas. Uno es cómo construyo mi producto o servicio y el otro es cómo consigo mis primeros clientes. Quiero que nos enfoquemos en tu caso particular, que vos no estudiaste sobre ventas, no trabajaste en ventas ni nada por el estilo. ¿Cómo hiciste para conseguir justamente tus primeros clientes 100% desconocidos que te empezaron a, como vos decís, contratar, llamar por Instagram? ¿Cuál era ese proceso que hacías? ¿Cómo los terminabas convenciendo de que paguen? Porque es un poco como el tema que a la gente más miedo le da es, che, tengo una idea que es buenísima, pero ¿cómo hago para pedirle plata y llevármela a mi bolsillo? Bien. Sí, primero que nada, hasta incluso en algún momento ni siquiera me creía el hecho de que alguien me pagase para que yo lo entrene o lo ayude a transformar su físico, básicamente. Pero los primeros clientes así desconocidos que me llegaron así por redes, siempre el proceso fue el mismo, de invitarlos a una llamada de venta para preguntarles un poco de sus objetivos, también a qué se dedica, qué objetivos tiene, qué le está frenando hoy en día también como para lograr ese objetivo, para ver también la mejor manera de ayudarlos. Obviamente esto ahora que quizás ya tengo muchas más llamadas encima y más o menos sé bien cómo es el proceso, pero al principio era conectarme a una llamada y preguntarle un poco su situación y bueno, nada, contarle un poco lo que hacía, el precio y chau, pero hoy en día el proceso es el mismo, o sea, cuando llega una persona a las redes que me manda un mensaje, trato de yo también calificarla sobre qué objetivos tiene, a qué se dedica, qué edad tiene, si es mujer o no es mujer, cosa que ver si el programa es para él o no, para esa persona o no, qué la está frenando. A partir de ahí también le digo de agendar la llamada para conocerla y también Claro, toda explayarse la un poquito parte más. previa es por texto, por chat, y una vez que vos ves que está cualificada, ahí recién le agendás una reunión, ¿verdad? Exactamente, o sea, yo la cualifico con esto, o sea, a qué se dedica, qué objetivos tiene, si realmente tiene urgencia por resolverlo y tiene ganas de resolverlo y se da cuenta que realmente tiene un problema que resolver, si, qué edad tiene también y bueno, y qué la está frenando para conseguir sus objetivos, qué objetivos tiene, a partir de ahí agendo la llamada y en la llamada es más o menos lo mismo, pero bueno, es distinto porque ahí yo le puedo hacer más preguntas, se explaya un poquito más y ahí una vez que se conecta la llamada, ahí después cuando me termina de contar cómo es su situación, le cuento un poco cómo es el programa. Y ahí un poco, porque hoy con muchos casos de éxito es más fácil, pero, y con ya ahora después voy a compartir en pantalla con tu Instagram para que la gente lo pueda ver y después te pueda seguir, pero Sí. ¿cómo llegaron los primeros desconocidos? No tus amigos ni los amigos de tus amigos, sino esta chica que vos dijiste, un día una persona que no me conocía de nada me escribió, nos juntamos, me pagó. ¿Cómo fueron los comienzos? Porque está buenísimo que vos me digas, che, los screeneo por Instagram y demás, pero creo que el gran desafío es que te lleguen a querer escribir y te digan, hola Mateo, ¿cómo andás? Me interesa lo que haces. O sea, ¿cómo hacías para que la gente llegue a vos? Bien. Al principio era 100% con orgánico, que todo el año pasado subía reels todos los días y de hecho la primera clienta que llegó fue así por contenido, que me escribió, me dijo que también que esto era muy importante, como que vio mucho contenido mío, o sea, llegó a mi perfil por un reel, entró a mi perfil, vio que tenía un montón de contenido subido, en mi historia destacada también tenía varios testimonios, que eso también le dio confianza y ahí fue cuando me escribió y bueno, generamos una llamada y terminó arrancando. Esa fue la primera y hoy en día también tengo anuncios, que me llegan por anuncios, pero lo que más me destacan las personas cuando llegan a la llamada, pues yo también les pregunto cómo llegaron a mí, qué fue lo que vieron que les haya llamado la atención, o para que también subiese una llamada con alguien que no conoces, que hoy en día tampoco tenés tantas ganas de hacer algo así. Y generalmente me dicen que eso, que le dio mucha confianza
primero que tengo mucho contenido subido, entonces eso le dio mucha confianza a mi manera de hablar, dicen como que explico de manera clara las cosas que subo, y sobre todo el tema de los testimonios, pues yo tengo en las historias destacadas muchos testimonios bueno, cuento la situación real de cada persona, a qué se dedica, qué problemáticas tiene hoy en día, y mucha gente se siente identificada con eso. Entonces, los testimonios para mí fueron fundamentales para también dar esa confianza de que la persona llegue a la llamada ya con un poco más de confianza. Ahí estoy compartiendo en pantalla para los que están escuchando, por si después quieren ver la grabación, un poco el Instagram de Mateo. Junto a, bueno, como ven, tiene un montón de contenido. De hecho, yo lo sigo y hace videos muy, pero muy buenos. Así que nada, los que estén ahí queriéndose meter en una vida un poco más saludable y mejorar, pueden seguirlo. Después yo en la grabación voy a compartir los links a su Instagram personal para que lo puedan ir a buscar y si quieren, obviamente, trabajar con él, escribirle. Che, y ahí justo te iba a preguntar yo, pero una tal Andrea. Andrea, ya vino otro podcast. Andrea Ciolini preguntó: me da pánico generar contenido en redes y mostrarme. ¿Cómo hiciste para vencer ese miedo? Que yo creo que es algo que en algún punto nos pasa a todos. ¿Cómo fue tu caso particular en ese sentido? Sí, de hecho la razón por la cual demoré tanto este emprendimiento fue por el miedo a exponerme en las redes. De hecho, yo me pongo a pensar y hoy en día quizás me arrepiento de no haber arrancado antes, porque yo esta idea la tuve como durante un año dando vueltas en la cabeza, hasta que finalmente me decidí. Y yo creo que la única manera de perder ese miedo es animarse a prender la cámara, subir el primer video. No va a salir como a vos te gustaría, te vas a trabar, te vas a sentir raro. De hecho, hoy en día a mí me pasa que los videos míos me cuesta verlos y escucharme, porque me siento raro, hasta escucho mi voz rara. Y creo que, bueno, nada, pero el miedo se vence básicamente haciéndolo, subiendo tu primer video, y a medida que te animás a seguir subiendo, como que esa vergüenza la vas perdiendo, también te vas sintiendo más cómodo en la cámara, vas perdiendo un poco ese miedo a trabarte y demás, como que también es cuestión de práctica, y mira que a mí me costó un montón. De hecho, todo el año pasado, toda la parte de exponerme en redes, no tanto con desconocidos, a mí el que más pánico me daba era el conocido que no era amigo, porque mis amigos tampoco me daba vergüenza, porque hay mucha confianza y no les tengo que demostrar nada, pero a nadie tengo que mostrar nada, pero se entiende. Pero a mí me da mucho miedo el conocido que no era mi amigo, ¿viste? O gente del club que no llegan a ser 100% mis amigos y que yo sabía que me iban a cargar, que iban a hablar de mí, que iban a compartirse el video, y yo ya lo sabía, y eso a mí me generaba mucha ansiedad, muchas cositas adentro mío que también las fui descubriendo. Pero yo lo supe de un principio, que eso iba a estar, y que el hecho de subir contenido iba a hacer que me exponga más en redes, que la gente también opine, que me hagan chistes cuando los vea después en el club, cuando vamos a jugar al fútbol. Pero yo, como te digo, yo tenía en la cabeza esto que me está pasando hoy en día, que hoy en día esto ya es una realidad. Eso también es bueno saberlo, que cuando la cosa funciona, que hoy me está funcionando, hoy en día, por ejemplo, ya no me cargan. Al principio sí me cargaban porque tenía 3 seguidores, no tenía un cliente, no entendían qué era lo que estaba haciendo. Hoy en día ya saben lo que hago, ya está demostrado también con resultados que me está yendo bien, y ya no me cargan. Y aparte ya es como que se hizo costumbre, como que ya todo mi círculo sabe que hago esto, subo videos, y ya llega un momento que se hace como normal, parte de tu vida y de tu entorno, y no quiere decir que no me siga dando un poco de vergüenza a veces. Ya obviamente le perdí mucho miedo, pero es algo que para mí va a estar, y es aprender a convivir con eso, y ese miedo lo vences solamente prendiendo la cámara y subiendo tu primer video, y subiendo tu segundo, y el tercero, y el cuarto, y es la única manera. O por lo menos esa fue mi manera, no sé si es la única manera, pero mi manera fue esa, hacerlo igual. Y mira que yo soy una persona recontra tímida, recontra vergonzosa, todo lo que te imagines. Ahí simplemente para sumar a lo que dijo Mateo, Andrea, algo que también me parece muy sano es verlo como un proceso, por lo menos a mediano plazo, ¿viste? No esperar que el primer video traiga resultados, ni que tampoco el video número 10 traiga resultados, sino hacer un compromiso con uno mismo de decir, por el próximo mes me comprometo a publicar X cantidad de contenido, salga como salga, me guste o no me guste, es un pacto personal, y yo creo que lo más duro es fallarse a uno mismo. Entonces, hace un compromiso con vos misma, Andrea, de decir, por un mes, por 2 meses, por 3 meses voy a hacer esto independientemente de cómo salga, y después de 3 meses sentate a ver un poco cómo te sentís con eso y para dónde querés seguir, pero no hay forma de superarlo sin hacerlo. Como dijo Mateo, hasta que no te sentás a hacer videos, no vas a dejar, es como, no sé, el fútbol, ¿viste? El fútbol se disfruta cuando lo sabes jugar, y para saberlo jugar hay que patear una pelota, entonces hasta que no patees un par de veces la pelota no lo vas a disfrutar, y por ende no va a pasar todo lo que venga después de
de aprender a hacer algo. Así que ahí, Andrea, nada, es una batalla muy difícil de librar que está en nuestra cabeza y cada uno tiene sus tiempos, pero bueno, lo más fácil para mí es como obligarte a hacerlo, o por lo menos yo funciono bastante auto-obligándome a hacer las cosas. A mí, perdón, sumo una cosa más. A mí también me sumó mucho eso, el obligarme y ponerme como ese objetivo de subir videos todos los días. Que de hecho ya había subido más de 100 videos y solamente 2 se habían como viralizado, que les había ido bien, pero había subido más de 100. Y solamente una cliente había conseguido por ese orgánico. Pero bueno, es cuestión de seguir y pensarlo también a mediano y largo plazo, como dice Tommy, no esperar tanto de un solo video que subas, porque no va a funcionar así. Y ahí, a nivel personal, ¿te acordás cómo te sentiste cuando esa primer clienta desconocida te escribió, se juntaron y te terminó transfiriendo dinero? Sí, me acuerdo que estaba sin llamada y me hacía el que me pasaba todos los días y, y fue increíble. Terminé la llamada y me acuerdo me puse re contento y fue como que ahí, como te decías, ahí se me rompe esa primera barrera mental de digo, bueno, che, si llegó una, ¿por qué no llegan 100? Está bien, es una cuestión de construirlo, es un proceso también a mediano y largo plazo, no es rápido ni fácil, pero sí por lo menos es como digo, es ir construyendo esa confianza a partir de esas pequeñas victorias que se te van dando o que van apareciendo en el camino, que son como esas pequeñas zanahorias, ¿viste? Que vas como agarrando, que te dan también ese impulso a querer seguir. Que un poco yo creo que también lo necesitas un poco para poder sostenerlo. Sin dudas, ¿no? Es que sin resultados llega un momento en el que te come la cabeza. O sea, podés creértela un tiempo, pero si pasan meses y meses y meses y no hay nada, ni el más fuerte se puede mantener ahí en el camino. Che, ¿y las primeras ventas habían ocurrido dentro de los 4 meses que duraba el programa o en qué momento habían llegado? Que esa parte no me la acuerdo tanto. Las primeras ventas de que arranqué Novo, decís. Sí, en esos 4 meses que duró Novo, que fue el año pasado en tu caso, ¿habíamos logrado concretar las primeras ventas del programa en el programa o habían pasado a posterior? ¿Te acordás? No, 100% en el programa. De hecho, la parte de hacerlas, yo les vendía por chat en realidad a los que me preguntaban y ustedes me recomendaron hacer el tema de las llamadas o darles también incluso o algún recurso o algo, o algún premio por conectarse a la llamada, como para que incentivara a que se sumen a la llamada. También me recomendaron esto de empezar a cobrar como un plan de 3 meses, que yo lo cobraba mes a mes. Ustedes me recomendaron también hacerlo por 3 meses, que son cosas que a mí no se me hubiesen ocurrido tampoco y que tenía todo el sentido del mundo, pues yo decía, bueno, si quiero ganar más plata cobrando mes a mes, tengo que tener un montón de clientes más, quizás con menos clientes que me paguen 3 meses de una, ya ahí sin tener que aumentar el precio, incluso termino ganando más plata. Entonces, me acuerdo que ahí fue en el programa de nuevo que ustedes me habían recomendado con Dami de ver de hacer una llamada, quizás ofrecerle algún recurso, algún regalo a la persona solamente por conectarse. Y ahí me acuerdo que arranqué así y me acuerdo que las primeras 4 llamadas sí que tuve, me acuerdo que había cerrado 3, que era una locura, que yo se les había mandado los resultados por el chat. Me acuerdo que hablé con vos y me dijiste, bueno, bien, ojo que también viene la sequía ahora, como que habían cerrado 3 de 4 y pasó así también, después seguí teniendo llamadas en el que también no las terminaba cerrando, pero me acuerdo que fue un flash y dije, boludo, arranqué con estas llamadas, tuve 4 llamadas, cerré 3, a mí era una locura, me sentía Elon Musk, después, bueno, me cayó el golpe de realidad de 20 llamadas quizás seguidas y no se cerrara ninguno, y ahí el promedio, viste, ya quedaba como lo de lo normal, digamos, ese 20% Claro, de sí, cierre, sí. más o menos. Aparte hay un poco, bueno, tanto para vos como para los que escuchan, si todos los clientes que te quieren contratar terminan contratándote, hay algo que está fallando. Probablemente sea que seas muy barato. O sea, también es como que tener un gran porcentaje de conversión termina siendo problemático. De hecho, Alex Formousi, un crack de marketing y ventas, siempre dice que si cerrás más del 40%, subí el precio. Porque te conviene vender más caro y cerrar el 40% que vender más barato, ¿viste? Como que no hay que aspirar a que todos te quieran comprar, sino ir como curando justamente esa audiencia que te contrata y como vos fuiste haciendo. ¿En cuánto empezó el ticket? Y hoy dijiste 6.90, pero ¿en cuánto habías empezado? ¿Te acordás? Y sí, yo me acuerdo que, bueno, cuando fueron estas llamadas que de 4 había cerrado 3, me acuerdo que yo el ticket que tenía era por los 3 meses de 300.000 pesos, que bueno, poner que hoy sean $200. Bien. O sea que multiplicaste por 3.5 tu ticket en un año y poquito.
Sí, Tremendo. 100%. Sí, tremendo. Y esto también lo que hablo, bueno, igual también lo dice Hormozzi, que de hecho gracias a ustedes me compré un libro de él que me lo habían recomendado, que él dice que también la gente que te paga más termina siendo mucho más comprometida que la que te paga menos, y incluso vos tenés mucho menos trabajo operativo con menos clientes que encima son más comprometidos, y eso es 100%. Yo, todas las alumnas que me acuerdo que tuve que me pagan esos 300.000 por los 3 meses, me costaba mucho más sacar un testimonio porque eran mucho menos comprometidas que las que ahora me pagan $690, que las que me llegan ahora son no solamente más calificadas, sino que recontra comprometidas y saco más testimonios que antes. Porque a la persona obviamente le duele un poco pagar $690 un programa por 3 meses, pero ese dolor también hace que la persona diga, che, pagué $690, lo voy a hacer de la mejor manera posible si pagué $690. 100% de acuerdo con Hormozzi. Pero antes de ir con las preguntas del chat, que ya vi varias, vi preguntas de María, de Luciano, de Sandra, vi varias preguntas. Todos los que quieran ir dejando preguntas para Mateo, ahora es el momento. Pero antes de entrar en eso, Mateo, te quiero leer 3 frases. Podés responder lo que consideres que quieras responder con esas frases. La primera es, ya conozco bien el mercado, trabajé ahí durante años. ¿Por qué debería perder tiempo validando mi idea en lugar de construirla? A ver, ¿me voy a repetir? Ya conozco bien el mercado. Trabajé ahí durante años. ¿Por qué debería perder tiempo validando si puedo ir a construir? ¿Qué tengo que decir? ¿Lo que me salga? ¿O cómo es? Lo que te salga. A ver, tiramos un centrito, no sé. Y a ver, pensalo como desde tu punto de vista, ¿no? O sea, vos llegaste a Novo y vos ya, digo, Sí, antes de Novo sabías sobre fitness, sabías sobre nutrición, no es que lo aprendiste en Novo, y sin sí. embargo, tu idea original de lo que ibas a hacer, gracias a validar, cambió rotundamente, por más que vos ya sabías de fitness y nutrición. Viene un poco por ese lado la pregunta de por qué es importante validar por más que supuestamente ya sepas lo suficiente. Ok. Ahí el punto de Sí, descubrir cosas que quizás no sabías que no sabías. bueno, esto que te decía al principio del tema de entrevistar a gente eh, para preguntarle sobre sus problemáticas del día a día relacionadas al fitness, que quizás yo tenía una idea de cómo armar mi programa o qué ofrecer y demás, y de repente hay un montón de cosas que me decían las personas, que son las del mercado básicamente, que yo ni las había pensado o que ni siquiera se me habían ocurrido, y ahí hubo un montón de como puntitos importantes o ítems que fui sacando de cosas que me iban diciendo ellos, que es la realidad. O sea, una cosa es lo que yo pienso y lo que yo creo, y otra cosa es la que te dice el posible cliente, que de hecho también entrevisté a muchas mujeres en su momento. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y hay un poco otra frase que dice, nada, tengo un trabajo, tengo una novia y no tengo tiempo para dedicarme a lanzar algo propio. Eh, yo creo que tiempo tenemos todos, creo que es cuestión de establecer también prioridades. Cuando te puedes a ver cuánto tiempo pasamos en pantalla también scrolleando o haciendo otras cosas que quizás no son tan importantes, te das cuenta que eso del tiempo es mentira. Yo también pensaba que para hacer un montón de cosas que tengo que hacer hoy en día con el programa, con mi propio negocio, pensaba también que no tenía tiempo y de repente me empecé a dar cuenta del tiempo que pasaba en pantalla, quizás en Instagram o boludeando, y es mentira que no tenés tiempo. Hoy en día me levanto más temprano, me levanto tipo 7 de la mañana, que es el momento donde capaz más productividad y concentración encontré este último tiempo, y ahí avanzo un montón. Y era mentira que no tenía tiempo. Antes me levantaba a las 9, 9:30 de la mañana, hoy me levanto 7 de la mañana y avanzo un montón en esas 2 horas, cosa que antes sentía que no tenía tiempo. Entonces, yo creo que es una cuestión de establecer prioridades y también depende de las ganas que vos tengas de lograr algo. Si tenés un objetivo, creo que el tiempo o la manera la encontrás, de alguna manera la encontrás. Y última frase antes de las preguntas del chat. ¿Por qué debería confiar en Novolabs si Instagram está lleno de gente que vende esos cursos? Bueno, voy a responder por lo menos desde mi experiencia de lo que yo sentí con Novo Labs. Fue el hecho también de sentir o ver que eran personas reales, no porque las otras personas no sean reales, pero sí sentí mucha cercanía de que vos a veces me hablás de fútbol, de River, cosas cotidianas de la vida, el hecho de también haber ido a una juntada de Novo, a un asado y
juntarme con ustedes y verlos en persona y ver a otras personas que están en la misma situación que yo, obviamente con proyectos quizás completamente diferentes a los míos, pero el hecho de tener esa cercanía con ustedes, de poder también incluso mandarles un WhatsApp, porque me ha pasado de pagar otros cursos que le mandás un mensaje por WhatsApp y ni te contestas si es que no hablas en el grupo, en el chat grupal, y ellos capaz que ni te contestan, y con ustedes sentía como que tenía todo el acompañamiento y esa cercanía que es lo que para mí hace la diferencia 100%, el poder tener esa sensación de estar con alguien real y que podés mandarle un mensaje y que esa persona te va a responder y que realmente le importa que a vos te vaya bien. Gracias ahí por las flores. Obviamente no es para eso, sino para también ver desde tu perspectiva cómo ves Novo Labs, a diferencia de. Porque hoy la educación creo que se trivializó un montón. Bueno, vos en algún punto, mayor o menor medida, tenés educación también. Y así como estás vos, que te súper involucrás, hay 20 que no les importan tanto sus clientes, pero que también los quieren conseguir. Y esta batalla de cómo haces para que la gente vea que vos sos real y que los resultados están ahí, y no quizás como otros que por ahí te venden el cielo y después cuando rascas un poco no hay nada. Vamos con las preguntas del chat de la audiencia. Sí. Y una cosa más que quiero decir de eso de Novo, que me acuerdo que habíamos hablado, que la verdad que yo te dije que estaba medio desconectado, que no estaba pudiendo cumplir con las tareas que tenía que hacer de Novo Lab, que ustedes me decían. Incluso esto fue algo que me dio toda la confianza del mundo también, que me acuerdo que te había preguntado si había una posibilidad de ponerlo en pausa y que yo entrara en la próxima edición. Y yo dije, le tiro esta, pero no hay chance, porque otro te dice, suerte, chau, ya cobré la plata, arreglate. Y me acuerdo que vos me dijiste que sí, que no había problema, pero al mismo tiempo me diste como esa motivación, ese incentivo de no aflojar y de querer realmente hacerlo y también hacerlo por mí y por el proyecto, pero que en caso de hacerlo también en otra edición, que no había problema y que me dabas como ese acceso, ahí dije, una locura, eso no se ve literalmente hoy, es muy difícil, así que eso también quería agregar, lo que me faltó decirlo. Ahí hay algunas preguntas que están muy copadas, algunas son para vos, otras son sobre vos, pero creo que sobre Novo, que creo que a este podcast también viene bastante gente que está como ahí viendo si entra Novo o no, y escuchar gente que pasó por Novo como que los hace querer preguntar. Pero vamos primero por algunas que creo que vos podés responder muy bien, como por ejemplo un tal Luciano Iglesias de Giorgi pone: hola, consulta, ¿qué nivel de excelencia buscamos en las redes? ¿La gestión de marketing define el éxito del negocio? En tu caso, por lo menos, siempre desde tu opinión y tu perspectiva. Yo nunca fui tampoco de buscar mucho la excelencia, sí ir aprendiendo en el día a día con lo que yo iba haciendo. O sea, mi objetivo era subir videos, que yo sabía que era la única manera de empezar a hacerlo. Yo no sabía nada ni de anuncios, ni de cómo guionar un reel. De hecho, no, capaz que ni lo guionaba, no sabía editar, ni siquiera sabía lo que era una transición. O sea, me decía hacer una transición en CapCut y no sabía lo que era. Creo que uno va aprendiendo también sobre la marcha, y yo creo que es cuestión de, si tenés una idea y querés hacer marketing en las redes, arrancar a subir contenido, también pagar a otras personas, o no sé, si no querés pagar, mirate en YouTube, formas de hacer mejores videos. Hoy en día hay un montón de información en las redes y cosas para hacer, pero creo que también es dejar un poco el lado y dejarse ayudar, y eso para mí también fue clave, el dejarme ayudar a otras personas como para ir encontrando esa excelencia o yendo hacia esa excelencia, que no sé si en algún momento se llega a la excelencia máxima, pero sí creo que es cuestión de ir aprendiéndolo haciendo, básicamente, que uno va mejorando día tras día, básicamente haciendo. Y ahí, para aportar mis 2 centavos, como dice Gary Vee, para mí hay que desmitificar esto de que hay alguien que nació con ese conocimiento y por eso le va bien, y empezar como a acordarse de que todas las habilidades son habilidades. Obviamente vos podés ser naturalmente mejor o peor en algo, pero el 80% del resultado viene por la repetición. Quizás el genio logra ese último 20, pero el 80, que es el que te hace que funcione, lo puede conseguir cualquier persona que se ponga a hacerlo, ¿viste? O sea, nadie nace más emprendedor que el de al lado. O sea, todos nacemos y vamos a un colegio y nos enseñan hasta que en un momento emprendemos. Entonces, desmitificar esto de que gente nació con ya la respuesta correcta, y incluso si miran la historia, todos los emprendedores exitosos que tanto veneramos y idolatramos, todos tuvieron mentores. No hay uno, cuando le pregunten ¿cómo hiciste esto?, no te diga que Pepito, Josecito o María lo ayudó. O sea, no hay nadie que lo haga solo, pero ni siquiera los más genios. O sea, hasta Steve Jobs, todos tuvieron mentores.
y funciona así, ¿viste? O sea, es imposible nacer con el resultado hecho, Luciano. Así que ahí como también, nada, acostumbrarse a que la excelencia viene de la repetición. Ahí vamos con otra pregunta. Vamos a irme echando las de Novo con las de no Novo para que después no queden todas pegadas. Hay una que es de Sandra Sánchez. ¿Sentís que Novo te facilitó armar tu negocio? ¿Hay algo que no hubieras podido hacer o hubiese sido más difícil si no estabas dentro del programa? Sí, 100%. Primero que seguiría cobrando 40.000 pesos por mes, que era lo que cobraba antes, y segundo, no le hubiese encontrado tampoco ese, verlo de esa manera, de como verlo como un paquete y no como te entreno yo, lo terciarizo con la nutricionista y básicamente darle orden, una estructura y bueno, justamente darle esa forma que era lo que yo necesitaba y lo que tenía que hacer básicamente, y tampoco tenía ni idea de cómo hacerlo. Y acá de nuevo como que el recomendarme esto de armarlo como un paquete y demás, como que ahí se me empezó como a enclarecer todo, ni hablar de cobrar por 3 meses también, que eso ni si me hubiese ocurrido tampoco, pues tampoco me creía, hasta incluso me daba como cosa a veces cobrarle a una persona por 3 meses por adelantado, hasta me sentía raro porque, bueno, nunca lo había hecho y sentía como que le estaba cobrando un montón por 3 meses de una y me sentía como raro cobrándolo de esa manera y nada, fue literalmente lo que hace la diferencia hoy en día. Hay otra pregunta de María Blota. Hoy hay muchas mujeres. Saludos, pregunta para Mateo. ¿Cuáles son para vos los errores que hay que tratar de evitar en la fase temprana del negocio? Si me podés compartir algunos aprendizajes, genial. Yo estoy arrancando el mío y me sirve la anécdota. Ja, ja, ja. Ok. ¿Cuáles son los errores que hay que tratar de evitar? Yo creo que es muy difícil evitar errores, creo que errores vas a tener un montón y creo que justamente parece muy cliché que uno aprende del error, no quiero entrar en esa de decir frases cliché, pero es muy real que uno va aprendiendo haciendo y que a través de los errores y de ir haciendo cosas que ves que capaz no te funcionan tanto, a partir de ahí empezás como a pivotear, como se dice, y a empezar a optimizar y mejorar lo que sería lo que vos ofrezcas o lo que vos querés hacer, pero siento que creo que también lo que hay que evitar es eso, pensar que hay que evitar errores, sino que también animarse y ir haciendo lo que uno cree. Obviamente hay que dejarse ayudar y tratar de hacerlo de la mejor manera, tampoco va a hacer cualquier cosa, pero creo que los errores son inevitables y gracias a esos errores es como vos vas ajustando cositas y de hecho yo el programa que hoy tengo, el paso a paso, los 90 días, el qué hace cada cliente una vez que entra hasta que sale, lo fui construyendo con el paso de cada clienta que se fue sumando y lo fui armando en base a cómo fueron las experiencias de alumnas anteriores. O sea, no es que yo lo que hoy tengo lo pensé antes de hacerlo. Literalmente lo he hecho hasta el día de hoy que sigo pensando en mejorar el servicio, el paquete y voy pensando maneras de mejorarlo y es la única manera, haciéndolo y yo esto que estoy haciendo hoy en día no es que lo pensé de entrada y a partir de ahí lo empecé. Terminó formando básicamente haciéndolo. Acá hay una pregunta de David que está muy buena, que de hecho es algo que yo también pensé en un momento, que dice, una pregunta para Mateo, ¿cómo lograste hacer ads con la pérdida de peso? Que entiendo que es muy difícil de publicitar en Instagram. Gracias. Sí, sí, de hecho hay algunos anuncios que si vos pones el antes y el después te lo bajan justamente, porque puede como generarle una emoción negativa a una persona, eso es lo que te dice Meta, de hecho, pero yo hoy en día no pongo fotos de antes y después, sí hago lo posible para tratar de hablarle a mi clienta ideal, que obviamente también tengo un análisis de cómo es mi clienta ideal, en base a sus dolores y sus objetivos y demás, armo el anuncio en base a eso, y mi objetivo es que la persona también venga a mi perfil. Una vez que la persona manda un mensaje, entra en mi perfil, a partir de ahí como yo la empiezo a nutrir con el contenido orgánico, con los testimonios en las historias destacadas, con historias mías en el día a día, y ahí es como yo hago que la persona venga sin necesidad de tener que mostrar el antes y el después en un anuncio. De hecho, eso no lo estoy haciendo. Y hoy por hoy, simplemente para hacer doble clic ahí, más o menos lo que te acuerdes, ¿qué retorno te está dando el anuncio? O sea, vos invertís uno, por así decirlo, ¿qué relación anuncio-venta está hoy? Yo lo que invierto en anuncio es justamente un ticket, de lo que saldría a vender un ticket, que son $690. Y el mes pasado tuve 8 cierres, 8 clientes. O sea que invertí por un cliente y conseguí 8. Ok, pero, o sea, la relación es 1 a cuánto.
Y cómo se dice, no es uno, si yo invertí por 1 y tuve 8. Ah, ok, o sea, un por 8, un retorno de 8 sobre la inversión estás teniendo. Enorme. Claro, o sea, yo invierto lo que me saldría, lo que sale un ticket de mi programa, que son esos $690, eso es lo que yo invierto por mes. Y bueno, el mes pasado tuve 8 clientes nuevos por esa inversión, digamos. Tremendo. Ok, bueno, muy buena relación. O sea, hasta Sí. después a nivel operativo, si te llega a dar la cintura para ir un poquito más allá, hasta tenés todavía margen de invertir más, ¿viste? Siempre se dice que hasta 1.5, 1.4 es un negocio saludable, así que eso es muy positivo. O sea, quiere decir que todavía Bien, tenés soga para seguir empujando cuando quieras. bien. A ver, otra pregunta, y ya también vamos redondeando gente porque ya no lo queremos sacar mucho tiempo a Mateo, que debe tener sus quilombos. Pero a ver, déjame ver alguna que considere que esté buena. Hay varias sobre Novo. Bueno, esta te la hago porque no sé por qué la hacen siempre de otra forma. Es como una pregunta que creo que van 8 episodios, la habrán hecho 8 veces con distintas personas y distintas palabras. Dice, buenas, interesante charla. Pregunta, ¿en cuánto se recupera la inversión en el programa? Calculo que habla del programa de Novo Labs, no el programa de perder peso. En tu Sí, sí. caso, ¿te acordás más o menos cuánto tardaste en recuperar la inversión de Novo? Eh, ¿Fue dentro y del no me acuerdo, programa pero o yo post calculo que programa? sí, o sea, dentro de los 2 a 3 meses, creo que ya la había recuperado. Creo que fue el tercer mes que ya la había recuperado. Así que, pero bueno, igual también depende mucho del trabajo que vos tengas, el punto de partida, de inicio tuyo. O sea, hay un montón de cuestiones para mí que tienen que ver y depende también de qué tanto trabajes para eso. O sea, va a depender de vos 100%, Yo básicamente. opino lo mismo, pero bueno, hacen esta pregunta siempre porque hay gente que cree que es como, bueno, entro y la voy a multiplicar y tienen como esa duda de cuánto tiempo tardan. Depende mucho de cada uno. Mateo obtiene lo que obtiene porque se pela el culo todos los días trabajando y sus compañeros que le fue súper bien fue por trabajo, no fue porque Novolabs te toca la frente y funciona. O sea, Novolabs te ayuda, pero el que tiene que agarrar la pala no deja de ser el emprendedor ahí, Ignacio. Pregunta de Rocío, que está buena. ¿Cuál dirías que fue el momento más difícil para vos desde que lanzaste el negocio? A mí lo que me cuesta es conseguir clientes y escalar. Y el momento más difícil, al inicio no es porque en el inicio estás como entusiasmado, con expectativas. Creo que el momento más difícil es cuando llega ese momento de incertidumbre en el que capaz tenés algunos clientes, pero bueno, no sabes cómo escalar justamente, estás con muchas dudas, hay muchas cosas que tampoco sabes. Creo que ese momento, como ese bache, vamos a decir, ese valle donde depende ya ahí de tus ganas de decir o no, que ese pensamiento de querer abandonar siempre está en esos momentos. Pero para mí el más difícil es ese, como en el medio, hasta que, o sea, hoy en día esto ya es una realidad, ya tengo resultados, ya me está yendo muy bien y lo puedo sostener, eso es lo más importante, es que ya mantengo esa base de clientes nuevos todos los meses, pero creo que hubo un momento cuando yo arranqué, a los 6 meses de que arranqué, hasta que pasó esos 5 o 6 meses, y ahí era difícil, porque yo todavía no conseguía clientes por redes, mi cliente dependía de que sean referidos por los testimonios que habíamos conseguido. Pero yo creo que esa es la más difícil, ese momento entre el inicio hasta que empieza a funcionar. Justo ahí hay una pregunta de este momento que María Laura Solano, no sé si son potenciales clientas que atrajiste vos o qué, pero muchas más mujeres de lo normal en este episodio. Antes de tener clientas, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta que ibas por buen camino y que esto podía funcionar en serio? O sea, antes de que funcione realmente, ¿en qué te apoyabas? Mirá, yo creo que mucho de esta vocecita interna de saber qué es lo que querés para tu vida y un poco confiar también. A veces no sé si hubo algo puntual que me hizo darme cuenta que iba por buen camino. Sí hubo pequeñas victorias que me hacían darme cuenta, o me justificaban el porqué del esfuerzo que venía haciendo, que era, por ejemplo, cuando tenía un nuevo caso de éxito o testimonio de mi programa, que capaz veía que cambiaba una vida, que era una persona que me decía, che, tengo ropa que no usaba, que vuelvo a usar, me siento con más confianza, más autoestima, me siento mejor, gracias, y te lo terminan agradeciendo. Y ahí es cuando digo, che, a pesar de todos los quilombos, de toda la ansiedad que tengo, de no saber cómo voy a conseguir mis próximos clientes, de no saber si voy a cubrir todos los gastos a fin de mes, esta es la razón por la que lo estoy haciendo y por lo menos en mi caso y en el producto o el servicio que estoy ofreciendo yo, esa era como mi
mi porqué o lo que me decía que estaba yendo por buen camino. El agradecimiento de mis clientes o alumnos y alumnas. Tremendo. Ahí ya para ir cerrando, nada, ¿qué le dirías hoy a alguien que está donde vos estabas hace un año, que es con muchas ganas, con una idea en la que confían, pero todavía no habiéndola materializado? ¿Qué le dirías vos a Mateo, sobre todo, hace un año, cuando esto no existía y todavía no habías subido tu primer video en serio? Le voy a decir lo que pensé yo literalmente cuando decidí no postergarlo más y arrancar, que para mí no hay nada peor que pase el tiempo y mirar para atrás y pensar en qué hubiera pasado si te hubiese animado a hacer tal cosa. Para mí, yo de hecho, tuve un mentor en su momento que también me decía que estaba bueno tener miedos, porque esos miedos eran un poco los que a veces también te impulsaban a hacer cosas, y uno de mis miedos era ese, el llegar a tener 40, 50 años, mirar para atrás y decir, uy, ¿qué hubiese pasado si me hubiese animado a hacer este proyecto que tantas ganas tenía de hacerlo y capaz que no me animaba porque me daba vergüenza que mis amigos del club me boluden el fin de semana? Y para mí eso es un poco lo que yo pensé, o sea, pensar más adelante y decir qué hubiese pasado si me hubiese animado, no quedarse con las ganas. Y para esas personas que también lo están pensando y lo están dudando, que bueno, en este momento somos 30, serán otros 200 más, ¿en qué momento, bajo tu perspectiva, y esto es totalmente tu opinión, pero en qué momento vos crees que vale más la pena hacer algo tipo Novo o parecido a Novo? No tiene por qué ser Novo, pero ¿en qué momento vos crees que vale la pena buscar esta ayuda? Y cuando estás perdido, cuando no sabes bien cómo darle forma a tu producto o servicio, lo que sea que estés haciendo, cuando realmente vos sabés que solo no sabés cómo encararlo, no sabés tampoco a quién pedir la ayuda, pues a mí me pasaba que a veces pensaba en quién pedir la ayuda, pero claro, mis amigos no hacen nada de lo que yo estoy haciendo hoy en día, no entienden mucho tampoco, y la mejor manera es justamente apalancarse de gente que ya pasó por lo mismo y que ya caminó el camino que vos estás por caminar, básicamente. Creo que ese momento en el que vos estás con muchas dudas, incertidumbre y no sabés bien cómo avanzar y tenés muchas trabas, creo que es el mejor momento para dejar el ego de lado también y dejarse ayudar. Mateo, muchas gracias por el tiempo. Voy a compartir una última vez pantalla para que esto quede también en la grabación y después en el testimonio en YouTube vamos a poner tus redes. Acá, al que lo quiera buscar, mateo.garciaberro, todo junto en Instagram. Van a ver una foto y bueno, se van a dar cuenta rápidamente. Su perfil está todo enfocado al fitness, así que lo pueden seguir y obviamente si sos mujer y te sentís estancada con tus cambios de hábitos, no dudes en mandarle un mensaje por privado a Mateo que, como él bien dijo, ya tiene un montón de casos de personas que con compromiso y constancia lograron grandes resultados. Y ya para ir cerrando, contanos un poco qué expectativas tenés de lo que nos puedas contar, lo que no sea secreto, para lo que se viene un poco este año 2026. Y te puedo decir en cuanto a facturación o cuánto es esos objetivos. O sea, mis primeros ¿Sí? objetivos era primero cobrar $3.000 en total, después $5.000. Los 3.000 ya los toqué y ya los estoy como los mantengo hace varios meses. Ahora voy por esos 5.000, que para mí este mes llegó. Y bueno, después tengo esos famosos 10.000, que ese sería como el objetivo para este año, tocar esos 10.000 que sé que voy a llegar, va a pasar. No tengo dudas de que va a pasar porque aparte, de nuevo, lo importante es que tenés mucha constancia y la constancia con casos de éxito sí o sí paga. Paga antes, paga después, pero paga. Así que, Mateo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio y por un poco también compartirnos un poco cómo fue tu camino. Después, nada, te vamos a estar haciendo llegar el long con los diferentes shorts para que también puedas utilizar en tus redes y contar un poco tu historia. Te lo dije en persona, pero te lo digo ahora públicamente. Yo creo que tu gran diferencial, más allá del método y lo bueno que seas, es un poco tu camino, que lo tenés ahí fijado en un post de tu perfil, que es de dónde saliste y dónde estás, que yo creo que eso es lo que no se puede copiar, porque fitness puede enseñar cualquiera, pero no todos, digamos, pasaron por los caminos emocionales que vos pasaste para llegar hasta acá, y creo que ese es tu principal diferencial, y contar tu historia para mí hace que más gente empatice y cuando uno empatiza confía más y por ende más gente te va a querer contratar. Así que plenamente agradecido y
totalmente contento por tu progreso. Y como vos dijiste, que lleguemos a esas 10K por mes, que me parece un objetivo muy lindo, muy ambicioso, pero a la vez, nada, muy motivante, porque no todo el mundo lo consigue, así que creo que está buena esa zanahoria de tampoco chocarse con cuando no pasa, pero sí el todos los días levantarse con el cuchillo entre los dientes para conseguirlo. Bueno, cuando llegue me encantaría saberlo. Te estaré avisando, sin lugar a dudas, Tommy, y nada, un placer. El agradecido también soy yo por la ayuda que me dieron y por haberse mostrado tan reales como se muestran. Creo que eso es lo que hace toda la diferencia en Novo, sin dudas. Gracias a todos. Simplemente para el que lo sepa, si algo de esto les resonó, tanto la historia de Mateo como en los episodios anteriores, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Novolabs Startup School, primer cliente podcast. Este es el episodio número 8 que va a quedar publicado en nuestro perfil, pero ya tienen 7 historias más de personas que podrían ser cualquiera de las que caminan por la calle, no súper famosos, no gente que ya lo logró, sino gente que hoy todos los días está luchando para poner de pie su negocio. Así que ya tienen 7 historias más. Y quien quiera vivir un proceso parecido al que transitó Mateo durante esos 4 meses, no duden en ir a novolabs.xyz. Hay un botón gigante que dice aplicar al programa. Hay una entrevista donde nos tenemos que conocer, ya que no es que Novolabs es una zapatilla que te la compras y te llega a tu casa, sino que hay todo un proceso de enamoramiento mutuo, de saber si lo que querés hacer lo sabemos hacer, si hay piel para trabajar juntos, y en caso de que así sea, quedarán o no seleccionados para una siguiente edición de nuestro programa. Así que sin mucho más que decir, nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos. Adiós. Ahí Chao, chao. corto.